Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, iglesia. Podemos darle una ofrenda de palmas al Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el mundo se están escuchando muchas cosas, pero la iglesia sigue confiando y creyendo en su Salvador. Todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo, la palabra de Dios ya nos lo ha dejado saber a nosotros. Así que en esa confianza sabemos que Cristo viene por su iglesia, por todos los redimidos con la sangre del Cordero. Estemos firmes, hermanos, y esperando a nuestro amado. Él va a venir. Vamos a entrar a la palabra. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Gloria al Señor. Mateo 28, versículo 18 al 20. Gloria a Dios. Por misericordia estamos aquí, hermanos. Amén. Leemos la palabra de Dios tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de estar congregados, Señor, en este lugar. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, por tener cuidado de su iglesia. Gracias, Dios, por estar sentado en ese trono rodeado de luz, donde nos da, Señor, esa protección, esa gracia, donde extiende su misericordia para con cada uno de los que hemos puesto la confianza en ustedes. Sabemos, Dios, que los tiempos son más difíciles, los tiempos son malos, pero usted sigue siendo bueno. Usted sigue, Señor, en el mismo lugar. Así que usted vive para siempre. Y porque usted vive, la iglesia vive juntamente con Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Parece que están mandando alertas a los teléfonos. Estemos orando. El Señor está con nosotros. Amén. Así sonará un día la alarma, Amén. cuando Cristo venga por nosotros. Gloria al Señor. Vamos a estar meditando bajo el título La necesidad de un libertador. La necesidad de un libertador. Si una persona está secuestrada y alguien se pone al frente
para poder sacarla de ese lugar, no importando si muere, si arriesga todo lo que tiene, con tal de salvarle la vida a la persona que está allá adentro, siendo torturada, siendo martirizada. Cuando esa persona está en libertad, siente gozo y está agradecida con el que le ha libertado. Bueno, la iglesia del Señor está agradecida con el Señor Jesucristo, porque hace más de 2000 años vino nuestro libertador para libertarnos de la opresión en la que estábamos metidos por el pecado, en la opresión donde nos tenía Satanás. Pero Cristo llegó, rompió las cadenas, nos sacó de esa cárcel donde estábamos secuestrados y ahora tenemos libertad para poder adorarlo. Así que la necesidad de un libertador. Y cuando nosotros vemos a Jesús como nuestro libertador, nos damos cuenta que al que nosotros estamos siguiendo no es cualquier cosa, es el Todopoderoso, y que en esa obediencia de cómo nosotros nos comportamos delante de Él, en la manera en que nosotros estamos agradecidos por lo que Él hizo en nuestras vidas, comenzamos a hacer las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Por eso es que Jesús comienza diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Quiere decir que la autoridad que Cristo tiene es en todas las cosas, y bajo esa autoridad nos ha enviado a nosotros para que podamos cumplir un mandato, una ordenanza que Él dio a su iglesia, y es predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas a todos los perdidos, a todas las personas que quieran venir y reconocer a Jesús como el Señor de sus vidas, que tenga la capacidad de poder mirarlo a Él, creer en Él y poder dejarlo entrar en su corazón. ¿Para qué? Para que pueda salir de ese lugar donde está metido y pueda de esa manera servir al Señor con todo su corazón. Jesús envía a su iglesia para que pueda enseñar, predicar a las demás personas que Él puede dar vida eterna, que no hay en otra persona que nosotros podamos buscar para ser salvos, solamente en la persona de Jesús. Entonces, la necesidad de un libertador. Todos estábamos oprimidos por el diablo. El Señor lo reprenda. Todos. Cuando Cristo apareció, Él vino a traernos esperanza. Él vino a traer luz a nuestra vida oscura donde estábamos. Hebreos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo vino a esta tierra para darnos libertad. Si no hubiera sido por el Señor Jesucristo,
no hubiéramos conocido la salvación. Era necesario que Él viniera. Era necesario que Cristo estuviera entre nosotros. Dios envió a su Hijo para libertarnos y romper esas cadenas que nos ataban y darnos la libertad para escoger entre si servir a Dios o no servirlo. Si servimos a Dios, estamos en luz. Estamos en libertad. Estamos en una vida nueva. Amén. Amén. Aleluya. El que está en Cristo Jesús vive una vida plena, hermanos. Tener a Cristo en el corazón es lo mejor que nos ha podido pasar. Servir a Jesucristo es un privilegio. Servirlo de verdad, con todo nuestro corazón. Agradecidos por todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas y por todo lo que ya hizo por nosotros, no mereciéndolo, hermano. Por eso es que Cristo es la base fundamental en las Escrituras, de Génesis hasta la cruz y de Apocalipsis a la cruz. La base fundamental se llama Jesús, el Hijo de Dios, que vino para rescatar y para poder libertar a todos los oprimidos. Ahora en Cristo tenemos libertad para adorar, hermano. Antes no lo podíamos hacer. Estábamos atados. Nuestra boca, nuestra lengua estaba atada. Nuestras manos no podíamos aplaudir. Pero cuando Cristo nos libertó, pudimos saltar, alabar y bendecir a ese Dios tan bueno que nos ha dado vida eterna y que no nos ha costado dinero. Es gratuitamente. Solamente nos pide que perseveremos en obediencia, haciendo su voluntad, hermanos. Pero si no servimos a Dios, todavía estamos en oscuridad, porque la luz de Cristo no nos ha alumbrado. No podremos comprender realmente lo que Dios envió a hacer a su Hijo a esta tierra. Jesús no apareció porque le dio la gana. Había un propósito eterno. Había un propósito muy grande. Amén. Era necesario que Jesús apareciera. Amén. Era necesario. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, andaríamos vagando todavía en un desierto. No tendríamos esperanza. Pero cuando miramos a Jesús, nuestra vida cambió, hermanos. Él es mediador de un nuevo pacto. Jesús habla en Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es un pacto? Si nosotros miramos Gálatas capítulo 3, verso 15, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Es decir, va a comenzar a darnos un ejemplo de algo que nosotros podemos comprender, porque es algo que hemos vivido dentro de la sociedad.
Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Él es nuestro libertador. Jesús es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. La fe que nosotros tenemos está puesta en Él, porque Él fue el medio que Dios utilizó para poder traer salvación y poder quitar el pecado que había en el mundo. Jesús, entregando su vida, entregando su cuerpo en la cruz, ahí abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Si no es por medio de Cristo, nosotros no podemos ir al Padre. Si no es por medio de Cristo, nosotros no podemos ir al cielo. Podemos hacer muchas cosas, inventar muchas cosas, pero la palabra de Dios tiene un orden, y ese orden es conforme a lo que Dios ha establecido. Así que, siendo Jesús el mediador de un nuevo pacto, viene a ser nuestro libertador. Porque si antes estábamos oprimidos, destituidos de la gloria de Dios, al venir Jesús, abrió la puerta para que pudiéramos tener libertad. Y las cadenas que nos ataban por la opresión que teníamos en nuestras vidas, atados por el pecado, Cristo vino a romperlas. Y en Él ahora tenemos gozo, paz, entendimiento, que a Él debemos nuestra vida. Todo nuestro vivir es para Dios. Todo lo que hacemos es para honrarlo. Todo lo que nosotros hacemos es por agradecimiento, es por gratitud. No lo merecíamos, pero Él nos llamó, a pesar de que somos imperfectos y que cada día cometemos tantas faltas. Él nos ha dado la oportunidad que podamos servirlo y que podamos perseverar en su camino. Y no solo eso,
sino que podamos anunciar el evangelio que Él vino a anunciarnos personalmente para llevarnos al cielo. Porque un pacto es un convenio que se debe de guardar y prestar para siempre. Por eso el hombre no puede pactar con Dios, pero Dios hace pacto con el hombre, porque el pacto que Él hace es para siempre y lo respeta. Él cumple sus promesas, porque el hombre falla, pero Dios nunca fallará. Cuando se hace un pacto matrimonial, es para toda la vida. Y ese pacto muchas veces se rompe. Pero un pacto que Dios hace, poniéndose Él, no habiendo nadie más arriba de Él, es un pacto que se cumple. Como la promesa que le hizo a Abraham. Se cumplió en Jesús. Había de cumplirse en el Señor. Así que era necesario que viniera Jesús, porque si no es por medio de Jesús, no pudiéramos ser justificados, porque no alcanzamos a llegar a la santidad de Dios por nuestras propias acciones. Necesitamos a Cristo para estarnos lavando y limpiando en su sangre preciosa. Todos los días necesitamos a Jesús. Porque todos los holocaustos y la expiación por el pecado que se hacía en la ley, en el Antiguo Testamento, era sombra del verdadero Cordero que Dios trajo al mundo. Lo llevó a la cruz para de una vez y para siempre dar limpieza y perdón para todo aquel que cree en Él. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. La sangre de Cristo todavía está viva, hermano. Todavía sigue limpiando. Diariamente nosotros corremos al Señor para pedirle perdón por nuestros pecados. Para decirle, Señor, te he fallado, pero sé que tú eres fiel, bueno y verdadero, y puedes limpiarme de toda mi maldad. Hebreos 10:6 al 10 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La necesidad de un libertador. El que no ha conocido a Cristo todavía no es libre. Todavía hay cadenas que lo están atando. Y por más que querramos nosotros hacer algo, no es verdadero. Porque la palabra de Dios dice que si su Hijo no nos libertare, no somos libres. Pero si su Hijo nos libertare, entonces verdaderamente somos libres. Cristo es el único que puede romper las cadenas. ¿Se recuerdan del endemoniado Gadareno? Dice que lo ataban con cadenas y rompía esas cadenas y vagaba por los sepulcros. Pero un día llegó Cristo Jesús, pasó por ahí, y para algunos quizás era pérdida total,
ya no había lugar para él. Su familia no lo podía retener. Había sido quitado y apartado de la sociedad. Pero llegó el libertador. Llegó Cristo Jesús. Y todos los demonios que ataban su vida, en un momento Jesús los reprendió y los echó fuera. Ahí es donde nosotros podemos vivir agradecidos con el Señor. Porque así mismo estaba oprimida nuestras vidas. Espíritus ministraban nuestros corazones y nuestras mentes. No habíamos conocido la palabra, no habíamos conocido a Cristo Jesús. Y cuando Él llegó, se rompieron cadenas, cosas que nos estaban atando y que nos mantenían muertos, separados de Dios por el pecado. Por eso Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo, para que no haya excusa de decir que Dios es injusto y que no aplica justicia, porque Él nos envió a su Hijo para que, dándonos ejemplo Jesús de cómo vivir y cómo agradar a Dios, nosotros también podamos seguir en los pasos de nuestro Salvador y de nuestro Señor, agradecidos porque Él rompió nuestras cadenas, agradecidos porque Él nos libertó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Servir a Jesús es un privilegio, hermanos. Y nos cuesta. Cada día nos cuesta. De verdad que en estos tiempos los ataques son más fuertes, hermanos. Pero sigamos creyendo y sigamos confiando que Jesús sigue sentado, que Él resucitó al tercer día, que Él tiene poder y autoridad, que ese poder y esa potestad de la que Él habló todavía sigue firme. Todavía podemos seguir confiando en Él. Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. No cambiemos nosotros a Dios. Sigamos confiando en Jesús. Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En la misericordia de Dios. No hay nada que nosotros podamos decirle a Cristo: esto es más allá de lo que yo puedo soportar. Él dice: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, entonces podremos estar fortalecidos. Si nos apartamos por un momento del Señor, nuestras fuerzas van a decaer, porque la vida que nosotros tenemos es porque Cristo la alimenta. El que nosotros estemos firmes todavía en este tiempo es porque Él nos ha extendido su mano preciosa y nos ha mantenido en su fidelidad, caminando todavía, cuando muchos ya no han querido caminar. Poner nuestra mirada, la confianza en Jesús, es la dicha más grande que un ser humano puede alcanzar. Que Jesús nos haya tomado en cuenta para estar en sus caminos es el privilegio más grande y el honor más grande que un hombre puede alcanzar en esta tierra. Hay personas que sus logros dicen: yo tengo muchos millones, yo tengo muchas propiedades, soy un hombre muy poderoso. Bueno, un cristiano que tiene al Señor es más poderoso
que cualquier ser humano que pueda tener oro y plata en esta tierra. Tener a Jesús es verdaderamente tenerlo todo, hermanos. Que Él nos haya dado la oportunidad de servirlo y de poder anunciar este evangelio es un privilegio. Y muchos lo quieren hacer, pero no se les ha sido dado. Porque esto no es del que quiere, esto no es del que corre, esto es de quien Dios tiene misericordia. Y si Él ha tenido misericordia de nosotros, vayamos y prediquemos su palabra con un corazón íntegro y sincero, sabiendo que si Él nos libertó es para poder estar firmes en Él. Fíjese, aquí hay una nota que agarré del diccionario. La expiación presenta el pecado como algo que contamina al hombre y que interrumpe su relación con Dios. Indica que es Dios mismo el que brinda el medio para restablecer la relación rota por el pecado, ya que el hombre no puede hacerlo. Demuestra la justicia de Dios porque Él demanda un castigo por el pecado. También su amor, porque Él provee un sustituto para el pecador. Por último, demuestra los beneficios para aquel que acepta la provisión y expiatoria de Dios. Hay limpieza de la contaminación, perdón de la culpa y liberación del castigo merecido. El pecado es muerte. Lo que hacemos injusto debe de ser castigado. Pero cuando nosotros aprendemos de Jesús, comenzamos a darnos cuenta cómo es necesario vivir nuestra vida. Es una vida personal en el Señor, hermanos. Es una vida personal. Cada uno tiene una relación con su Salvador. Cada uno tiene una relación con su Señor. Yo cuido esa relación con Él o descuido esa relación con Él. Si yo la cuido, yo estaré con Él. Si yo la descuido, no estaré con Él. Y si yo soy descuidado en esa relación, ¿comenzaré a decirle a usted que es por su culpa? En ninguna manera. Cada uno es responsable de cómo se acerca y cómo camina delante de su Señor. Es una relación personal. Ahora en día es más fácil decir que otra persona es el culpable por lo que a mí me gusta, andando en el pecado, andando en el desorden y en la desobediencia, que sujetarme a Dios y vivir una vida ordenada como Él quiere. Es más fácil. Eso es lo que está introduciendo Satanás en el corazón y en la mente de muchas personas hoy en estos últimos tiempos, echándole la culpa a otra persona si Cristo sigue siendo el mismo Salvador. Está en el mismo lugar. ¿Cuándo ha fallado Cristo? Nunca nos ha fallado. Entonces, ¿por qué vamos a hacerle desleal a Él, infieles a Él, si a Él es el que le debemos respeto y honra? Claro, lo que pasa es que si el pecado nos gusta, es más fácil practicarlo y echarle la culpa a otra persona. Sin darnos cuenta, eso nos está matando espiritualmente. Pero para eso es la palabra de Dios, para alertarnos a que vivamos una vida como Dios dice desde las Escrituras, hermano. Usted lee la Biblia, usted lee la palabra de Dios, usted ora a Dios, usted se fortalecerá en su Señor. Y con su vida espiritual, nadie lo podrá dañar. ¿Quién podrá contaminarlo si usted está limpio en Cristo Jesús? Nadie. Por eso es que es una vida personal. Y si nosotros hemos reconocido ese libertador, entonces tenemos que reconocer
que lo que Jesús nos mandó a hacer en Mateo 28, cuando Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene, enseñándoles, es algo que alguien ha aprendido, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuándo Cristo nos ha mandado a hacer algo incorrecto a nosotros? ¿Cuándo Cristo ha dispuesto algo que nos puede matar y enviarnos a un infierno? Nada. Es nuestro vivir, es nuestra manera y nuestro comportamiento la que hace si podemos estar firmes en Cristo o caídos de la gracia del Señor. Cada uno es responsable delante de Dios. Él no viene a llevarse a las personas en familia. Él viene y uno será tomado y el otro será dejado. Si los dos estuviéramos firmes, si la familia completa estuviera firme, gloria al Señor, que es por lo que nosotros peleamos día a día, hermanos. Es por lo que luchamos día a día. Había un dicho que se hablaba en Israel y decía, los padres se comen las uvas y los hijos sufrían las denteras. Es decir, los padres saboreaban el pecado, pecaban, y los hijos tenían las consecuencias. Pero dijo el Señor, nunca más se hará así. Todas las almas son mías, y de ahora en adelante, alma que pecare, esa morirá. Eso nos confronta en nuestra vida. Porque sabemos que si Él nos libertó, a Él lo debemos todos nosotros. Que si Él nos libertó, es para que ya no volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes de conocerlo. Por eso apareció Jesús. Él entró en esta tierra. Juan lo describe de esta manera. Juan capítulo 1, 29 al 30 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Era necesario que Jesús apareciera. Era necesario que Cristo viniera. Isaías 53 habla de él y dice en el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Recordemos que esta es una profecía que se cumplió en el Señor Jesús. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento
justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es la vida del Señor Jesús. Cuando Juan lo miró, dijo: he ahí el Cordero. En los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, era necesario un cordero. Era necesario presentar una ofrenda por el pecado. Pero eso solo lo cubría. Y el sacerdote degollaba el animal, entraba con la sangre al lugar santísimo, y ahí aplacaba la ira de Dios por el pecado. Pero Juan un día vio que Jesús venía y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Juan apareció predicando en el desierto el bautismo para arrepentimiento. Pero Cristo vino para derramar su sangre y de una vez y para siempre quitar el pecado. Es por eso que necesitábamos un libertador. Si no es Jesús en nuestras vidas, todavía no hemos conocido a Dios. Si no es a través de Jesús, todavía no estamos nosotros caminando en el camino correcto. Porque Hebreos 10:4 al 7 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El vino entró en el mundo y derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. Y allí nos ha dado libertad, allí nos dio vida eterna. Qué lindo es el Señor, hermanos. Qué lindo es Cristo Jesús. Vale la pena serle fiel, vale la pena servirlo. Por eso Jesús nos dice en esta tarde, Juan 14:1 al 10: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nosotros no hablamos lo que queremos. Nosotros hablamos lo que Dios pone para hablar. Y nuestra vida está sujeta a Jesús. Caminamos en el Señor haciendo su voluntad, su obra. Estaba hablando con un hermano esta semana y le decía, ¿sabe qué, hermano? Que yo tengo la capacidad, yo Mario, tengo la capacidad para poder ser bien emocionalista y aventarme unas predicaciones hacia el estilo de afuera, que zapatee y brinque, lo puedo hacer. Pero yo no fui llamado para eso. Yo fui llamado para poder anunciar el Evangelio desde las Escrituras, para salvación y para vida eterna. ¿De qué sirve tener una congregación llena de emocionalistas, hermano? Se trata de que escudriñemos las Escrituras para esforzarnos, para cuando Cristo Jesús aparezca, usted y todos los que estamos aquí podamos volar con Él a los cielos. Las iglesias están llenas de emocionalismo, hermano. Bastante. Si no, des un vistazo por YouTube, Facebook, olvídese. Y eso le gusta a la gente. La palabra de Dios les aburre, pero el emocionalismo les encanta. Lastimosamente, la palabra de Dios nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos caminar. Y si no caminamos en la manera que Dios quiere, todavía no le hemos conocido. Tomás le dijo, muéstranos el camino. Le dijo Tomás, tanto tiempo he estado con vosotros. Y sale allá y dijo, ¿no crees que el Padre es en mí y yo en el Padre? Y dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. A veces estamos caminando sin conocer a Jesús. Porque caminar conociendo a Jesús, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Se le va a notar que usted es un cristiano. Se le va a notar que Jesús ya ha nacido en su corazón. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, no me creas, créeme por las obras. Usted hará obras que Dios le ha mandado desde las Escrituras. Ese es el vivir del cristiano. Permanezcamos en Jesús. A Él es quien Dios dispuso como sacrificio vivo para quitar el pecado. Es necesario que tomemos en cuenta que si Él no nos liberta, todavía estamos presos en la oscuridad. Pero si Jesús nos ha libertado, entonces somos verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Esforzados.